Levanto un aleluya y con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya y hasta que no quede duda a mí. Y levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Y levanto un aleluya y el cielo peleará por mí. Yeah. Yo cantaré En la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya aún sin saber el porvenir. Y levanto un aleluya. Temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida y el rey vivo está. Y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, y cantaré más fuerte, yo 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 cantaré más fuerte, oh, y cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, yo cantaré más fuerte, oh, hasta que no quede duda en yeah. mí. Cantaré más fuerte, Mi alma es una canción en mí, yo cantaré más fuerte, el cielo peleará por oh, mí. y cantaré más fuerte.
Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amén. Nada me falta. Esta es la alabanza que está sonando en este momento en tu hogar, en tu casa, y que puedas llenar la atmósfera de toda la adoración de Dios, que pueda traspasar todo lo que esté proyectando, sea un celular o una computadora, pero que la atmósfera de la alabanza y de la adoración de Dios, de lo que es nuestra casa, en la unidad del cuerpo, pueda llenar ese lugar a donde tú estás. Vamos a abrir las Escrituras en esta mañana. Vamos a sentarnos a los pies de la palabra y estar meditando en la palabra que Dios nos va a traer hoy, en este comienzo de la mesa que Dios nos está preparando. La cita en esta mañana va a ser en Números, en el capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Aleluya, hasta ahí. Hay muy buenas cosas en este capítulo y hay muy buenas cosas para poder hablar en tan corto tiempo, pero voy a tratar de poder ayudarte a meditar en esta palabra y que pueda ser vivencial para tu vida hoy. Y a la misma vez también que puedan comprenderlos aquellos que no conocen mucho esta historia o otros que la conocemos hace tiempo, referente al profeta Balaam y a lo que es la tierra de Moab. El Señor nos ha dejado en el antiguo pacto, antes que naciera el Señor Jesucristo, los escritos en su palabra, porque son tipos y figuras para nosotros actualmente en nuestra vida espiritual.
Nos ha dejado desde las cosas que ha hecho su pueblo Israel, cómo Él ha tratado con el pueblo de Israel, para que nosotros podamos comprender ahora que somos su pueblo, que somos su nación santa, en lo espiritual, los ejemplos que podemos ver a través de ellos, los errores que ellos también han cometido, y poder comprender a nuestro Padre, a nuestro Dios. El pueblo de Israel había salido de Egipto y venía por el desierto. Estaban en plena jornada. Era una multitud que algunos historiadores creen que estaban entre el 500.000 de personas o hasta 2 millones de personas. Esta multitud grande se movía no como gente de guerra específicamente, no se movían para conquistar como grandes conquistadores, sino que era una nación, un pueblo, familias, tribus, la familia de Dios, los hijos de Dios. Aquel que el Señor les había prometido dar una tierra prometida saliendo de la esclavitud de Egipto. Y estaban en sus jornadas, de acuerdo como el Espíritu Santo los guiaba con su líder, que era Moisés. Y mientras ellos están en sus jornadas, había gente que se les oponía. Entonces Dios tuvo que formar dentro de su familia, de su nación, guerreros que puedan pelear ante aquellos que se oponían. Pero ellos no iban contra carne y sangre. Ellos iban hacia el propósito que Dios les había preparado. Ellos iban hacia lo que Dios les había prometido. No iban en contra de las naciones por ir en contra de las naciones. Y acá nos encontramos que ellos en un momento están en el lugar, en la nación de Moab. Y acampan con todas sus familias enfrente de Jericó, enfrente de la tierra prometida. Y Moab empieza a tener temor. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento que todo aquel que se le oponía a Israel, Dios estaba con él y vencían. Entonces Moab, esta tierra, empezaron a tener temor, a decir, ellos están ahora enfrente nuestro, están en nuestras tierras, pensando que eran ofensivos. En vez de ir y averiguar o pactar con ellos o ofrecerles qué necesitaban, se empezaron a oponer y empezaron a tener temor. Se sintieron que Israel era una amenaza para ellos. Entonces su rey, que era Balac en ese momento, empezó a querer tener conspiraciones con otras tierras como eran los madianitas. Y poder decir, hay que tener cuidado con esta gente, vamos a hacerle guerra, pero no es fácil poder vencerlos porque Dios está con ellos. Entonces no tuvo mejor idea Balac de ir a buscar un profeta en la Mesopotamia, fuera de lo que era el cuerpo de Dios. Y este profeta, y decirle, yo conozco al Dios que tienes, que era Jehová. Yo conozco al Dios que tienes y que lo que tú bendices se bendice y lo que tú maldices se maldice. Necesito que me ayudes a vencer a este pueblo como si fueran personas de guerra. ¡Qué ignorancia! Ahora, esto nos muestra todo un campo espiritual, porque yo te voy a mostrar algo. Las tierras de Moab eran tierras que fueron gestadas a través de Lot, el sobrino de Abraham. Son tierras de un hijo que nació de una hija, o sea, un incesto. ¿Y sabes lo que significa la palabra Moab? ¿Para qué quiero un padre? ¿Para qué necesito un padre? O sea, que todos los que nacían ahí tenían una connotación espiritual de orfandad. ¿Para qué necesito a alguien que me guíe? Alguien que me instruya, alguien que me corrija. ¿Para qué necesito un padre? Y en esas tierras es donde estaba Israel, en donde decían, ¿para qué necesito un padre? Los madianitas, que es lo que buscaron conspirar, su nombre significa personas de contienda. Balac, el que era rey de Moab, de ese lugar donde decían, ¿para qué necesito un padre?, significa su nombre vacío, despojado, vacío, que no contiene nada. No son casualidades todos estos nombres que Dios nos deja, porque nos muestra los ambientes espirituales. Quiere decir que en un lugar donde la tierra es orfandad, donde hay personas que dicen, ¿para qué necesito instrucción? ¿Para qué necesito un padre?
Tienen como rey seguro o como cabeza principal personas vacías, como es la cizaña, vacía de trigo, vacío de pan, vacío de palabra. Huérfano también, que va a buscar en esa connotación aliarse a personas de contienda y ver que los hijos de Dios y el pueblo de Dios son una amenaza cuando no lo son, cuando son personas de bendición. Este rey fue a buscar un profeta suelto por ahí, que tenía conectividad con Dios, que era de otras tierras y que había descubierto en Dios la verdad. Y Dios hablaba con él y tenía un don que era la profecía, el cual Dios utilizaba. Este profeta tampoco entendió que se tenía que alinear al cuerpo, que se tenía que alinear a Israel, que se tenía que alinear a la nación puesta por Dios, porque era el mismo Dios que él. Si bien, si le seguimos leyendo la historia, él siguió cometiendo graves errores. Pero fueron a buscar a alguien que decía portar a Dios, pero estaba separado del cuerpo. Estaba un don en sí mismo separado del cuerpo y era peligrosísimo, porque él después habló por lucro. Se desvió, porque todo lo que no está añadido al cuerpo corre peligro. Y puede ser un buen don puesto por Dios, pero si no está añadido al cuerpo, no tienes que recurrir a él, porque es peligroso. Puede haber mezcla. ¿Qué te invito a meditar hoy en todo esto que te expliqué? Vas a ser siempre una amenaza cuando estás en el cuerpo de Cristo. Verán que eres como una masa grande, como un cuerpo que amenaza la vida de aquellos que tienen en su tierra orfandad. Siempre vas a ser una amenaza, van a querer hacerte guerra, van a querer maldecirte y van a ser gobernados por personas vacías de Dios. Pero hoy quiero que meditemos, que no tengas temor. Que no importa cuán amenazados se sientan los que están a tu alrededor, que están en orfandad y que digan ¿para qué necesitas un padre? Sino que te levantes como cuerpo, que nos unamos aún más y seamos realmente dirigidos a la tierra prometida, a la herencia que Dios nos ha dado, a la posición en la que Dios nos quiere poner y podamos sentir la paz de saber que Dios va a decir, nadie te va a poder maldecir. Nadie va a poder entorpecer tu vida porque eres una persona de bendición. Yo estoy contigo y lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Aleluya. No importa el don que sea, no importa en el nombre de quien venga, no importa quién haga guerra contra ti. Dios dice que lo que Él bendice, nadie lo puede maldecir. Pero para estar en bendición, tenemos que estar conectados al cuerpo, con unicidad, como un solo cuerpo. Así veían a todo Israel. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar. No tiene que haber temor en tu vida. No importa lo que los huérfanos levanten la voz. No importa aquellos que digan, ¿para qué estás necesitando un padre? No importa los que no ven lo que tú ves. Sigue manteniéndote en el cuerpo, porque eres bendito de Jehová y lo que Dios bendice no podrá ser maldecido. Nadie te podrá hacer frente. Meditemos. Quieto en tu presencia, ante ti me presento y quiero oír tu voz y te escucho, Señor, y mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero estar. Aleluya. Siempre repito o tal vez vuelvo a traer
un énfasis o poner ese pensamiento al presente. Es cierto que globalmente se está viviendo y se tiene conocimiento de esta pandemia global y que ha afectado a tantas naciones y tan fuertemente la nuestra y muchas vidas. Pero el Señor, que tiene gobierno y que sigue siendo Dios y es el Dios soberano y que ha permitido que esto tome lugar, también nos capacita y nos ha preparado para que nosotros asumamos o atravesemos esta pandemia. Puede ser que le pongamos el nombre de la generación post-pandemia, la generación que vivió la pandemia, pero estamos transitando, sea la terminología que utilicemos para demarcar este proceso de tiempo, lo que no tenemos que olvidarnos nunca es que el Dios Todopoderoso sigue siendo nuestro Dios y tiene el gobierno y el control y el dominio de todas las cosas. Pero al estar presente en un ámbito como este, teniendo esta situación presente, debemos ser cuidadosos con muchas cosas. No con miedo, no siendo gobernado por los sistemas del reino de las tinieblas, sino sabiendo de que somos hijos de luz y que transitamos y caminamos bajo la luz de la palabra de Dios y del Espíritu del Señor, siendo guiados y gobernados por el Espíritu del Señor. Pero es fundamental que es un tiempo donde nosotros, al ser gobernados por Dios, no permitimos ni que el miedo, ni que la circunstancia, nada de eso gobierne nuestra vida, pero sí siendo sabios y entendidos en los tiempos presentes que nos ha tocado vivir, como familia, como hijo, como participante de esta pandemia, siendo responsables en la educación de nuestros hijos, en el trato con ellos, en la vida relacional familiar, en ser sabios cómo vivimos y transitamos todo esto. Porque la palabra, cuando nosotros recordamos con esa memoria acerca de la armadura de Dios que tenemos en el libro de Efesios capítulo 6, y recordamos, pero hay un relato en la armadura de Dios, dice que para que podáis estar firme. El punto es que te colocas la armadura y el fin es permanecer firme. O sea, este tiempo afecta a todo, pero nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros no somos igual que el resto. Y eso no es que Dios haya hecho acepción de personas o somos una élite. No, somos hijos de Dios y usted y yo estamos bajo pacto. Entonces tenemos que ser precisos y entendidos en este tiempo. Yo hablaba con alguien que no es un momento para de pronto hacer cosas que se salgan fuera de los límites en el sentido económico. No es un momento para hacer emprendimientos sin la dirección clara de Dios, en el sentido de gastos extremos, sino ser un administrador con sabiduría. Y eso no quiere decir que no creas en mejorar o tu vehículo o algunas otras cosas, porque hemos visto la mano de Dios y la proyección de Dios sobre los hijos, de cómo Dios los prospera. Estoy diciendo los gastos innecesarios, los gastos superfluos, que no tienen sentido. Tenemos que ser precavidos de que tal vez debemos alivianar, como se dice en el sentido de navegación, alivianar un poco la nave, porque es un tiempo particular. Pero no que tenemos que permitir que el miedo o la preocupación o sistemas de este mundo tengan gobierno en nuestra vida, porque nosotros hemos aplicado y tenemos bien claro los principios, cómo operan los principios del reino. No estamos detrás de una religiosidad, sino detrás de los principios, sabiendo que nosotros, con nuestra fidelidad a Dios, cómo nosotros hemos operado y funcionado, estamos manifestando ahora la diferencia entre aquellos que le creen
confían y descansan en el Dios de los cielos, la diferencia con este mundo. ¿Cómo está el Señor mostrando? Leía en estos días algo que escribió Yasser Riva, que decía: hoy más que nunca se requiere que la iglesia opere en una precisión. Y no solamente yo le hablaba a usted, sino que también nosotros como casa debemos ser bien precisos. El tiempo actual revela la eficacia del ministerio y de este ministerio competente. Y no se logra por un activismo y hacer una agenda de actividades y entretenimiento o de prácticas religiosas, sino de ser preciso y claro. Eso lo hemos buscado y eso ha sido esta casa desde hace unos años. No tener un activismo y responder a tener una continuidad para un entretenimiento, sino siendo preciso. Una de las tareas o uno de los puntos claves para este tiempo es la trascendencia y de trascender por encima de todo y de ser alguien que afecte y bendiga de una manera poderosa. Consiste en la responsabilidad de transferir por gracia lo que por gracia hemos recibido. Hacer que más allá de que participemos de un video, de la conexión con nuestra casa, la responsabilidad con nuestra casa de fe y con nuestros padres espirituales, que gracia de Dios y que podamos afectar y traer sobre tu vida y sobre tu casa lo mismo que la gracia de Dios ha depositado y nos ha transferido a nosotros. En estos días yo leía lo que nos habla en el libro de los Hechos, porque hay veces con la idea del impacto que generó el bautismo del Espíritu Santo y todo el misticismo, no quiero irme ni para un extremo ni para el otro. Pero es que Pedro, cuando se puso en pie y todo lo que tomó lugar ahí, en ese comienzo, usted tiene que ver que son días nada más de que el Cristo había sido crucificado y que Cristo había estado presentándose a ellos. La Biblia dice que se le apareció a más de 500. El Jesús resucitado se le mostró no solo a 12 apóstoles. Era notorio de que Él había resucitado porque más de 500 eran testigos de haber visto y estado con Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, tenemos el relato del bautismo del Espíritu del Señor, de la gracia de Dios. Y hablábamos recién cómo ser eficaces de una cultura, de migrar de una cultura de entretenimiento a una cultura que busca y anhela a este Cristo eterno, genuino, que ama, honra y bendice al Dios Todopoderoso. ¿Por qué leo esto? Porque Pedro tiene un mensaje tan glorioso. Pedro, que era este hombre que si uno lo pondría en un contexto social, tal vez era una persona no con una trascendencia teológica, religiosa, ni tampoco de un estudio secular. Era un trabajador marítimo, un pescador, alguien de la masa. La Biblia utiliza la palabra el vulgo, es una muy correcta expresión del vulgo, de la masa, no de los intelectuales y de alguien que representaba la élite religiosa de aquel tiempo. No, era un trabajador marítimo, pero que había estado con Jesús. Y cuando él se pone en pie para traer luz, cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo y todos están en el aposento alto y son impactados por el poder de Dios y comienzan a hablar en lengua, hay que también ubicarse en la ciudad santa de Jerusalén, que hoy está tan convulsionada y hoy está pasando uno de los mayores ataques y está siendo sacudido Jerusalén.
Y es fundamental que oremos por la paz de Jerusalén. Pero vuelvo a la palabra. Fíjese que la ciudad está viviendo la fiesta. Está saturada, podría llamarlo, de turismo religioso. Me parece muy... es como que le estoy quitando peso, ¿no? Pero la realidad es que todo hebreo, todo hijo de Dios, todo israelita, de cualquier latitud, se acercaba y venía a Jerusalén a celebrar esas fiestas. Así que toda la ciudad estaba súper poblada de visitantes. Pero visitantes por causa de un tinte de festividad religiosa, de las responsabilidades de adorar a Dios. Y en ese ambiente comenzó a ocurrir el bautismo del Espíritu Santo, y nos dice la palabra del Señor en el versículo 36, estaba bien buscando cuál era lo que quiero hablar, donde la crítica decía, estos hombres están borrachos, mirá el alboroto que hacen, un alboroto de personas en un estado alcohólico. No, ellos no estaban en un festejo humano, ni vulgar de la bebida, ni bajo los efectos de la bebida. La palabra que usa Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Las expresiones que utiliza Pedro y todo lo que habla antes, porque lo que hace, si usted lo ve en el libro de los Hechos, aun cuando comparece ante la justicia y ante el Sanedrín, Pedro le hace un relato bíblico del antiguo pacto y de lo que estaba tomando lugar ahora, del cumplimiento de esa palabra. Y Pedro le dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y esto es lo que estaba escrito. No es algo desconectado, aislado o que surgió así. No. Esto es el propósito eterno de Dios. Esto es lo que Dios había anticipado. Hay una verborragia que es gloriosa, está llena de contenido poderoso. También lo que podemos observar, el vacío de cada apóstol. Mi esposa hablaba de Moab, unos huérfanos, una nación huérfana. Usted y yo no somos huérfanos, somos hijos. Y cuando Pedro se puso en pie, no está el huérfano queriendo competir. No hay una cultura de huérfano. Hay 11 apóstoles que se paran con él. Y está Pedro hablando, pero los 11 en unidad. Y eso es lo que nosotros tenemos. Yo estuve escuchando una conferencia de tal vez una de las conferencias que reunía de la lengua latina, tal vez uno de los mejores expositores. Pero ¿saben lo que concluían? En la vida familiar, en reunirse y en las casas nosotros, comenzar a trascender desde nuestros hogares, asumir la responsabilidad y tener esta responsabilidad de convocarnos y sentarnos a los pies de la palabra. Esto está mostrando que no necesitas un ritual religioso y que alguien esté observando si fuiste o no fuiste. Porque detrás de esta cámara nadie ve si estás o no estás, si te estás conectando o no te estás conectando. Pero sí debemos saber que las cosas privadas se van a manifestar en público. Y no en el sentido pecaminoso ni con un sentido de señalar. No, lo que quiero decir es que si tienes conexiones privadas, se van a manifestar esas conexiones en público. Si tienes intimidad con Dios, se va a percibir la vida externa. El resto lo va a notar. Hace poco estaba en un lugar público hablando así. Y una persona me dice, me tengo que ir, pero la conversación daba porque le estábamos hablando de Dios. Y la persona nos decía, yo tengo que cumplir un horario, como diciendo, a esta hora no tendría que estar acá. Pero yo no la retenía nada. Pero ¿sabe lo que decía esa mujer? Decía, pero yo quiero escucharlo. Pero a mí me interesa lo que está diciendo.
Y entonces nuevamente me replicaba y me dice, pero yo a esta hora no debería estar acá, yo tengo que estar en otro lugar. Y yo decía, bueno, vaya, está bien, seguimos otro día, hablamos otro día. Me dice, no, y ahí me hizo otra pregunta y nos quedamos unos minutos más. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué alguien que quiere irse a otro lugar quiere seguir hablando? ¿Y de qué le estaba hablando? No estaba hablando ni del River Boca, ni de este gobierno, ni del anterior, ni de política, ni economía, ni dólar. Le estábamos hablando del amor de Cristo. Aleluya. Estábamos transfiriendo acerca de este Dios eterno, precioso, glorioso y divino. Pedro se pone en pie y con él los 11. Y Pedro le comienza a hablar a una multitud que tiene una interpretación y un entendimiento completamente contrario y nublado a lo que había ocurrido dentro de ese grupo. Ellos simplemente habían recibido el efecto exterior, el ruido, pero no habían sido partícipes. Y cuando recibieron el efecto dijeron, estos tomaron vino, estos están llenos de mosto. Pedro le dice, sepa pues ciertísimamente, estoy leyendo Hechos 2:36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos sabían, eran unos días que estuvieron los maderos colgando con las cruces de Jesús el justo. Y ese que la nación toda había crucificado, a ese, mientras ellos pidieron soltar al ladrón, a Barrabás, y crucificar al Cristo, el Dios eterno hizo todo al revés. Lo hizo Señor y Cristo. Mire lo que dice. Al oír esto, se compungieron. Comenzaron a quebrarse allí. Se compungieron de corazón. Comienza a tomar lugar lo que le llamamos nuevo nacimiento. Empiezan a despertar en su espíritu. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Empieza a producirse un milagro. Pedro les dijo, mire lo que le dice así, aquí. Primer punto, arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de manera de pensar, arrepentimiento. Y esto es fundamental que tome lugar. Y esto es cuando te hablamos de la transición, que no se puede estar con la mente del mundo en la casa del Señor, que no se puede seguir pensando de la misma manera, un cambio total, un arrepentimiento, una metanoia. Dice arrepentíos. Segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, entendiendo que tenía que arrepentirse y recibir el perdón de pecados en Cristo. Y luego les confirma y dice, y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Pero este es el versículo que quiero leer y que quiero hacer énfasis, de cómo las cosas pueden y comienzan a tener trascendencia, pero trascendencia de bendición, y a superar generaciones, y a ir por allá, por encima de lo humano, terrenal y temporario. Pedro le dice, porque para vosotros es la promesa. Tiempo presente, actual, para todo el que me escucha, para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Esto es lo que tenemos que entender, y esto es lo que hablaba, de ser preciso, claro. ¿Y cómo se transfiere? Hoy ustedes están recibiendo la palabra. Hoy usted y yo somos la generación que estamos atravesando esta pandemia. Pero cómo la estamos viviendo y cómo la estamos atravesando es lo que va a dar testimonio. Y esto es para nosotros y para los hijos de nuestros hijos. Esto es tomar la palabra y transferir por encima del tiempo y espacio, transgeneracional. Esto es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
para aquellos que no me están escuchando y para aquellos que hoy no están participando, para todo aquel que esta palabra llegue, lejos o cercano, Dios toque su vida y lo transforme. Es poderoso lo que tiene Pedro. Si dice, mire lo que sigue diciendo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, les llamaba la atención, los motivaba, los activaba Pedro, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Le está diciendo, salgan de ese sistema. No permita que el sistema los atrape, los succione. No seas parte del sistema. Sea parte de la cultura del reino, de la cultura de hijo, de la cultura del reino de Dios. Es fundamental. La promesa es para nosotros. Cuando nosotros decimos, esto afectó a todo el mundo, hay que tener cuidado y debemos ser claros. Porque cuando decimos, esto afectó a todo el mundo, la pandemia, yo he visto que hasta murieron personas santas y hombres de Dios. Sí, no está en tela de juicio eso. Ni estamos señalando a nadie. Pero cuidado cuando decimos, esto tocó a todos, como que todos somos iguales y como que todos no tuviéramos a Dios. Y empezamos a hacer lo que nosotros llamamos Babilonia, la mezcla. En estos días, leyendo e indagando en algunas cosas, hay algo que marcó más todavía. Porque Babilonia no es solamente mezcla. Babilonia quiere afectar o contaminar la verdad. Babilonia está interesado en que la verdad sea contaminada. Por eso, cuando usted empieza a prestar el oído o a conectarse a ciertas cosas que empieza a decir, sí, el pastor te dice esto, pero tal cosa, y empiezan a contaminarse, ¿cómo es que en tu vida no salen los sensores, las alertas que dicen, no me gusta, acá lo que está hablando no me parece bien, esto no está alineado? Parece que hay una desconexión. No, tienes que tener bien claro, como el pueblo de Israel, cuando estaban con el profeta y comenzaron a preparar un alimento, y dice que alguien colocó algarroba silvestre dentro de la olla. Cuando lo comieron, enseguida supieron en sus bocas que en la olla había muerte. Tenían un paladar sensible a darse cuenta cuando algo está contaminado. Hemos trabajado durante estos años para crear una generación madura. Hombres y mujeres que sean maduros, sensibles, con una madurez y un peso espiritual para discernir cuando hay contaminación en la comida que te están ofreciendo. Y hay veces, me decía, el hermano me decía el otro día, dice, pastor, se lo ve enojado. No, para nada, sigo haciendo broma. Acá al costado están los jóvenes y mi esposa me decía, bueno Miguel, porque sigo teniendo el mismo espíritu jovial. Iba a utilizar una expresión fuerte y me frené justito, cambié así para hablar de los jóvenes. Pero la uso porque hasta la Biblia la usa y mi padre espiritual la usa. Algunos estúpidos, y me molesta decirlo, no la voy a decir, le prestaron oído a tantas cosas, es decir, pero no aprendió ni lo más simple ni lo más sencillo. Y es que si no tomás la armadura, no podés resistir firme. Si no tomás todo, de cualquier manera te puede venir un embate, una forma o diferentes cosas. He escuchado últimamente algunas cosas que ni hasta un mundano opinaría de esa manera. Recuerdo que mi papá y mi tío utilizaban la palabra salvo y era una buena expresión, porque hacían una diferencia entre los que son salvos y los que no son salvos.
en aquellos que recibieron a Jesús como Salvador y no. Entonces cuando decimos, esto afectó a todo el mundo, hace una semana, o creo que el domingo pasado, hablé acerca de estar incluidos todos dentro del mismo paquete. Nosotros estamos todos incluidos dentro del mismo paquete. El sol sale para justos e injustos. Pero nosotros tenemos que entender en la posición y en el orden en el cual el Señor nos ha colocado y nos ha posicionado como hombres y mujeres de Dios. En el orden en el cual Dios te ha colocado. Nosotros no somos huérfanos, nosotros no somos Moab. Nosotros no somos una nación sin Dios, sin fe y sin esperanza. Nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos al Dios como Señor y Salvador Jesucristo. No andamos sin rumbo y sin esperanza. Nosotros conocemos a qué Dios nos ha llamado. A qué cosas el Señor nos ha convocado como casa, como Dios. No nos podemos comparar, ni unir, ni hacer partícipe de las cosas de este mundo. ¿La pandemia tocó a todos? Sí, pero no todos somos lo mismo. Nosotros somos salvos. Nosotros tenemos un Padre. Nosotros operamos desde otra posición y de otra dimensión y con otra función. Lo mismo le he hablado con respecto a la economía de nuestra nación. El dólar sube, baja, usted lo puede ir a comprar y le puede costar más caro y se lo va a vender y tiene todas esas implicancias. Pero ni usted ni yo operamos en el monto de cuánto está el dólar, sino nuestra conexión con nuestro Padre Celestial. De ahí viene nuestra provisión. De ahí viene nuestro sustento. En ahí nosotros traemos el orden sobre nuestras vidas. Estoy cambiando lo que tengo escrito acá por algo que me guía el Espíritu. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 12. En el versículo en el versículo 25. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Quiero leer otra porción mientras van llegando allí, lo estoy buscando. Aquí lo voy a unir, lo encontré. Hebreos 12, versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Todos hablamos del mensaje de Pedro, que se convirtieron 5,000 personas. Tuvo una efectividad de ese mensaje, una unción y una gracia, pero más allá de eso, el punto es que lo oyeron, no lo desecharon. Y a veces estamos acostumbrados a escuchar prédica y hay que tener cuidado. La Biblia es clara y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Empezó a sacudir el Señor. Esto está choqueando todo. Y a sacudir las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Entonces, si había cosas superficiales, si tu relación con Cristo era algo superficial, bueno, voy a la iglesia, yo sé que hay que ir porque te hace bien. Cuando vino el sacudimiento no tenías
relación firme, sólida, una intimidad con Dios. Estabas atado a que te llevaban o que de pronto otro te pedía o alguien de tu familia o el esposo o la esposa. Dice, bueno, yo la seguía un poco. No había una intimidad profunda, una relación personal con Dios. Y cuando se vive así, eso es fácil de desconectar. Yo tenía escrito aquí para hablar acerca de cuando se viven situaciones presentes, las emociones están muy sensibles y cualquier hecho de pronto nos coloca en una reacción mal porque estamos emocionalmente sensibles. Este es un tiempo para que todavía tu intimidad la trabajes para tener tiempo más profundo. Si hoy la posibilidad de dejarnos en casa, la actividad exterior está limitada, no se permite transitar en nuestro país luego de las 8 de la noche, se nos sugiere que antes de las 7 estemos. Si eso te permite estar en casa, no es para desperdiciarlo, es para invertirlo, es para ahondar, es para meterte en intimidad, es para buscar a Dios, es para aprovechar este tiempo. Aquí dice las cosas movibles. ¿Tenías una relación movible o una relación sólida? ¿Estabas bajo pacto con Dios o estabas en una vida de beneficio? En el dame, dame, dame. ¿Cómo es tu relación con tu Padre? El versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Usted y yo pertenecemos al reino eterno, no temporario, no de las tinieblas, el reino glorioso del Dios de los cielos. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios. El versículo 7 del capítulo 6 dice así, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Si usted compara esto con lo que dice aquí, mira que no desechéis al que hablaba. Ahora estamos leyendo la tierra 6:7 de Hebreos. Ponémelo, Agu. ¿Vos te cortaste el pelo, Agu? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Mire lo que dice, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Dice, si aquellos que no prestaron atención a cuando Dios habla. ¿Cuándo Dios habla? Muchas veces y de muchas maneras. Habla por tu hombre enviado, que en este caso soy yo, trayéndote la palabra a tu vida. No es Miguel, es la palabra de Dios hablándote a ti. Habla a través de un versículo, habla a través de la alabanza que cantaron los chicos con Miquea, habla a través de los versículos que leyó mi esposa, habla a través de tu ayo que va compartiendo y va desmenuzando lo que hablamos los días jueves. Habla de diferentes formas y va recibiendo, habla cuando lee las escrituras. En la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar. Y cuando los discípulos le piden la explicación de la parábola, dice el Señor Jesús, en el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, que está en los 3 lugares, dice que la palabra es la semilla y que tu corazón y el mío es el terreno. Entonces, si nosotros leemos esto con revelación y con un sentido espiritual, no literal, podríamos leer así, porque la tierra o el corazón que bebe la lluvia o el agua es figura y tipología de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pedro, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice que la palabra produce limpieza. Luego está escrito en las cartas apostólicas, dice la palabra de Dios que es como un río y viene a tu vida. Entonces, es muy claro que la lluvia es una tipología de la palabra y mientras predico estoy siendo como una lluvia regando tu tierra. Y fíjese lo que dice, porque la tierra ¿qué hace? Bebe, absorbe. La lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce, si te conectas correctamente y permites que la semilla
sea germinada en tu corazón, produce hierba provechosa, por lo cual es labrada, es preparada para eso. Para eso hemos trabajado y hemos hecho todo este tiempo. Recibe bendición de Dios. Vamos al otro versículo. Pero la que produce cardos, la que produce espinos y abrojo, ¿es qué? Reprobada. Reprobada. Yo trabajaba en una empresa donde entraba la mercadería y no éramos los que seleccionábamos en la primera mirada, sino al final, cuando la mercadería había salido y es de vuelta que tenía lo que podemos llamar una falla, era ropa, entonces le llamábamos de segunda. Y había que tener un ojo para observar que esa prenda tenga algún daño o alguna mala configuración que se produzca de segunda. Recuerdo una vez ir a una gran empresa a comprar zapatos y también le llamaban de segunda. En ese momento era una de las mejores calidades de las marcas principales de Argentina y yo la podía conseguir a un bajo costo. Y recuerdo ponerme un zapato que no le encontraba falla ninguna. Y entonces yo miraba el zapato, pero de pronto le digo al vendedor, ¿cuál es la falla para vos? Y tenía no una marca el cuero, sino como cuando usted se lo coloca y forma como una muequita, por decirlo así, que va tomando la forma del pie. Y me dice, esto que está acá, la calidad de nuestros zapatos no lo puede tener. Ya con esto es de segunda. Ahora, mi ojo no veía eso, pero el ojo de él sí lo veía. Pero yo había desarrollado ojo para la ropa, donde clasificábamos primera calidad o segunda calidad. La Biblia habla aquí de algo reprobado. ¿Y qué es algo que no está aprobado? Dice así, porque la que produce espinos y abrojo es reprobada. Y parece como que uno la clasificaría, vos sí, vos no, al gusto. No. Es reprobada por el fruto que está dando. Es reprobada por el testimonio que está dando. Porque la que produce espino y abrojo es reprobada y está próxima ¿a qué? A ser o colocarse en una posición maldita. Y su fin es el fuego. Desaparecer. Dos corazones. Uno produce hierba provechosa y el otro espinos y cardo, espinos y abrojo. Y si está produciendo cosas que enojo, está produciendo un vocabulario que no se debe. Y cuando hablo de vocabulario, no se vaya a lo que para nosotros en Argentina son malas palabras en el sentido obsceno o vulgar. No, vayamos al significado en el reino de Dios y en lo cristiano. Palabras vacías, sin fe, sin esperanza, sin contenido espiritual. Y te hablan desde un pensamiento humano. Por eso utilicé la expresión antes tan fuerte que no la quiero utilizar. De cómo, habiendo enseñado, instruido, el punto es que eso está operando como con mayor juicio. Porque no pueden decir no lo sabía o no lo entendimos. La tierra que recibe el agua, que recibe la palabra, produce hierba provechosa para él y para el resto. Pero la que desecha el agua, la palabra, el abrojo, es hacer desértica y da estos espinos y abrojo, es reprobada, está próxima. El próximo paso, la continuación sería maldecida y el fuego. El versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, estamos seguros
Y esto te lo hablo a vos, mi hermano y mi hermana. Si estás permitiendo que el agua, que la palabra empiece a penetrar en tu ser, que la palabra de Dios empiece a nutrir tu corazón, tu espíritu de la palabra de Dios, empieza todo a nutrirse de la gracia de Dios, estamos persuadidos de cosas más mejores que pertenecen a la salvación. Estamos persuadidos que cosas gloriosas Dios tiene preparado para usted y para mí. Entonces dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y mire lo que dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. Dios no se olvida de cómo usted lo sirve. No se olvida de lo que usted hace en la casa del Señor y lo que usted sirve para el reino de Dios. Mire lo que dice, sirviendo a los santos. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Qué dijo el Señor? Cuando le diste un vaso de agua a Él, me lo diste a mí. Cuando usted bendijo con una palabra o con una oración y habló por su hermano, usted está bendiciendo y está trabajando para los santos. Y usted está siendo partícipe de la obra gloriosa de Dios. Cuando usted, en lugar de sacar amargura, espinos, cardo, ortiga, que apenas te toca ya aspereza, ya te deja la piel colorada, dice, no te podía acercar porque te muerde. ¿Está transfiriendo eso o está saliendo palabras de bendición? Jesús dijo, de una misma fuente no pueden salir dos cosas, o agua dulce o agua amarga. No pueden salir palabras amargas o palabras dulces. No puede salir palabra de Dios y palabra del enemigo. Hay que ser un canal de bendición, una palabra de bendición, ser una persona que trae bendición, ser alguien que los demás aprecian sentarse contigo a la mesa. ¿Cómo es el resultado de eso? Capturando la palabra. Pero si la palabra, sí, el pastor dijo esto y empiezo a desecharla y empiezo a dejarla, entonces el próximo paso sería reprobación en lugar de aprobación. Y eso no es que Dios te ha desechado. La desaprobación es porque primero desaprobaste la palabra y Dios no me ve a mí, sino ve lo que hay en mí. Y ve si está Cristo, si está el Verbo, si está la palabra. Porque no me ve a mí, ve al Cristo que hay en mí. La figura de esto es que cuando la muerte pasó por Egipto, no vio la familia, vio la pintura de sangre en los postes de la casa. Si hoy Dios pasa, lo que tiene que ver es la sangre de Cristo sobre mí. Él no me ve a mí, ve al Cristo. Y si yo estoy en Cristo, por supuesto que aquel que está produciendo espinos, abrojos, ortiga, no se ve a sí mismo de esa manera. Él está operando desde la lógica. Bueno, a mí me parece, yo entiendo. Pero ¿desde dónde vienen esas expresiones? ¿De tu lógica o tu fuente es habiendo absorbido, tu corazón absorbió la preciosa semilla de la palabra de Dios? La palabra que viene a tu vida a nutrir, a producir. Pero la que es reprobada es la que está produciendo eso. Conéctate a la palabra. Recibe la palabra de tu hombre enviado. Recibe lo que hoy está siendo soltado sobre ti y toda tu casa.
Chao.